Buenos días. Es bueno estar contigo. That is the limit of my Spanish. Ese es el límite de mi español. It is very good to be with you this morning once again, Es muy bueno estar con ustedes esta mañana nuevamente. and I bring you greetings from Grace Covenant Church Y les traigo saludos de la Grace Covenant Church in Cleveland, Ohio. en Cleveland, Ohio. There are many of our people who are praying for you this morning, Muchos de nuestros hermanos están orando por ustedes esta mañana as they are for me as I seek to minister to you. y también por mí a medida que trato de servirlos. Turn with me in your Bibles this morning to 1 Peter chapter 1, Vayan conmigo a capítulo 1, verses 15 and 16, versículos 15 y 16. and then chapter 2, verses 8 and 9. Y luego capítulo 2, versos 8 al 9. I'm going to ask Pastor Alex if he would read those verses. Voy a leer estos versos. Dice 1 Pedro 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. I want to speak to you this morning Quiero hablarles esta mañana of the holiness of the church de la santidad de la iglesia and our personal holiness within the church. y nuestra santidad personal dentro de la iglesia. Each Lord's Day morning, when our church assembles together for worship, Cada día del Señor en la mañana cuando nuestra iglesia se reúne para adorar, sometime during the service, we recite together as a congregation a veces durante el servicio recitamos juntos como congregación, either the Apostles' Creed or the Nicene Creed. ya sea el credo de los apóstoles o el credo de Nicea. These two historic creeds of the church have been the standard Estos dos credos históricos de la iglesia han sido el estándar for the past 1,500 to 2,000 years, por los últimos 1500 a 2000 años, by which it was determined if one could call himself a Christian. por el cual se puede determinar si alguien puede ser llamado cristiano. When we recite those creeds together, Cuando recitamos esos credos juntos, it reminds us that we are part of a church that reaches far beyond our time and location. nos recuerda que somos parte de una iglesia que va mucho más allá de nuestro tiempo y nuestro lugar. We recite those beliefs with Christians throughout the ages Recitamos esas creencias con cristianos a lo largo de las edades and throughout all parts of the world. y a lo largo de todo el mundo. Most evangelical churches today have no knowledge or understanding of the creeds. La mayoría de las iglesias evangélicas hoy día no conocen o no entienden los credos. They have no understanding of their importance to us today. No tienen un entendimiento de la importancia de esos credos para nosotros hoy. When people visit our church, Cuando la gente visita nuestra iglesia, they are often taken aback that we recite these historic creeds. a menudo se sorprenden de que nosotros recitemos esos credos históricos. But then when they hear us say that we believe in one holy Catholic church, Pero luego cuando escuchan que nosotros decimos creo en la Santa Iglesia Católica, they are completely undone, ahí quedan completamente desarmados, not realizing that the word Catholic does not mean Roman Catholic, sin darse cuenta que la palabra católica no se refiere a la Iglesia Católica Romana, but that it means universal. sino que significa universal. We believe in one holy universal church, Nosotros creemos en una iglesia santa y universal, built by the Lord Jesus Christ. edificada por el Señor Jesucristo. Upon that confession of Peter that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Sobre esa confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. However, I want to focus our attention in this session not on the word Catholic,
Sin embargo, quiero que concentremos nuestra atención en esta sesión no en la palabra católica, but on that word that precedes it, the word holy. sino en la palabra que la precede, que es santa. I believe in one holy Catholic Church. Creo en la Santa Iglesia Católica. That statement is based upon Peter's statement to the church in 1 Peter 1:9, Esa declaración está basada en la que hace Pedro en 1 de Pedro 1:9. but you are a chosen generation, Pero ustedes son de linaje escogido, a royal priesthood, a holy nation, real sacerdocio, nación santa, his own special people, su pueblo adquirido por Dios, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Peter is applying this verse to the New Testament church. Pedro está aplicando este versículo a la iglesia del Nuevo Testamento. The same wording had been used by God in the Old Covenant La misma expresión, fraseo fue usado por Dios en el Antiguo Testamento to refer to the people of God para referirse al pueblo de Dios. in Deuteronomy 7:6. En Deuteronomio 7:6. For you are a holy people to the Lord your God. Porque ustedes son un pueblo santo al Señor su Dios. The Lord your God has chosen you to be a people for himself, El Señor su Dios los ha escogido para ser un pueblo para sí mismo, a special treasure above all the peoples on the face of the earth. un tesoro especial entre todos los pueblos en la faz de la tierra. We find almost the same exact wording in Deuteronomy 14:2. Encontramos casi exactamente el mismo fraseo en Deuteronomio 14:2. For you are a holy people to the Lord your God. Porque ustedes son un pueblo santo para el Señor su Dios, dice ahí. Peter's usage of these Old Covenant statements El uso que hace Pedro de estas declaraciones del Antiguo Testamento is an indication to us that the New Testament church is a fulfillment es una indicación para nosotros, nos indica que la iglesia del Nuevo Testamento es el cumplimiento of what Old Covenant Judaism should have been, de lo que el judaísmo del Antiguo Pacto debería haber sido, but never attained because of their rejection of Jesus as the Messiah. pero no llegó a ser debido a que rechazaron a Jesús como el Mesías. Peter gives a similar assessment of the church in 1 Corinthians chapter 3 verses 16 and 17. Pablo da una valoración similar de la iglesia en 1 Corintios 3, 16 al 17. He writes, "Do you not know that you are the temple of God, Ahí él escribe, ¿no saben que son el templo de Dios and that the Spirit of God dwells in you? y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? And if anyone defiles the temple of God, Si alguno profana el templo de Dios, God will destroy him. Dios lo destruirá. For the temple of God is holy, Porque el templo de Dios es santo, which temple you are." el cual sois vosotros, dice ahí. In 1 Corinthians 6, En 1 Paul, Corintios, Paul speaks of the individual bodies of believers as being temples of the Holy Spirit. en 1 Corintios 6, Pablo se refiere a los cuerpos individuales de cada creyente como templo de Dios, del However- Espíritu Santo. However, in 1 Corinthians 3, Sin embargo, en 2 Corintios 3, he is speaking of the church as the holy temple of God. allí en 1 Corintios 3, él habla de la iglesia como el templo de Dios, Because it is holy, porque es santa, set apart by God for himself, apartada por Dios para sí mismo. we should exercise great caution in the way we treat the church of Jesus Christ Entonces deberíamos ser muy cuidadosos en la forma en que tratamos a la iglesia de Cristo and in the way we conduct ourselves within the church of Jesus Christ. y en la forma en que nos conducimos en la iglesia de Cristo. We do not take lightly the statement by Paul, No tomemos a la ligera esta declaración de Pablo, if anyone defiles the temple of God, God will destroy him. cuando dice que si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá. The word holy literally means to be set apart. La palabra santo literalmente significa ser apartado. Both the Old Testament church and the New Testament church were set apart by God. Tanto la iglesia del Antiguo Testamento como la del Nuevo Testamento fueron apartadas por Dios, Set apart for his own particular and special purposes. apartadas para sus propósitos especiales y particulares. And as we will see, the word holy then takes upon itself the idea of godly conduct. Y como vamos a ver, la palabra santo envuelve la idea de una conducta piadosa,
santo. Godly conduct that results from being set apart by God. Una conducta piadosa que es el resultado de haber sido apartados por Dios. That is why, for example, in 1 Corinthians 7 and verse 1, Eso explica que en 1 Corintios 7:1 we are told to perfect holiness in the fear of God. somos llamados a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, the word holy is used 48 times in the book of Exodus la palabra santo es usada 48 veces en el libro de Éxodo and 95 times in the book of Leviticus y 95 veces en el libro de Levítico. with regard to the worship of God. Y eso con relación a la adoración a Dios. We know that when we are speaking to one another, Sabemos que cuando estamos hablando unos a otros, if we repeat something over and over, si nosotros repetimos algo una y otra vez, it is because we want the person to whom we are speaking es porque queremos que la persona a la cual le estamos hablando to know the importance of what we are saying. entienda la importancia de lo que estamos diciendo. God is stressing the importance of being set apart to worship Him. Dios está resaltando la importancia de ser apartado para adorarle And the importance of worshiping Him in a particular way. y la importancia de adorarle en una forma también particular. So, having established then that the church of God is a holy church, Entonces, habiendo ya dejado claro que la iglesia de Dios es una iglesia santa, we ask then the question, how is the church holy? entonces ahora hacemos la pregunta de cómo es hecha santa o cómo es santificada una iglesia. Herman Vitzius, in his 2-volume work entitled Sacred Dissertations on the Apostles' Creed, Herman Witsius, en su obra de 2 tomos llamada Disertaciones Sagradas sobre el Credo de los Apóstoles, gives us 3 ways in which we are to consider the church as holy. nos da 3 formas en las que debemos considerar que la iglesia es santa. First, it is holy with respect to its doctrine. Primero, es santa en relación a su doctrina. In its doctrine, the church excels all other institutions. En su doctrina la iglesia sobrepasa a toda otra institución. Purity of doctrine is the defining mark of the true church of Jesus Christ, La pureza de doctrina es una marca definitoria de la verdadera iglesia de Cristo, set apart as Christ's bride. de que somos apartados como la novia de Cristo. Paul writes in Ephesians 5 Pablo escribe en Efesios capítulo 5 that Jesus Christ loved the church que Jesús amó a la iglesia and gave himself for her y se dio a sí mismo por ella that he might sanctify her. para santificarla. Now that word is the word that is translated in other places as holy. Y esa palabra santificarla es traducida en otros lugares como santo. He gave himself for her that he might make her holy Se dio a sí mismo por ella para santificarla and cleanse her with the washing of water by the word, y la lavó por el lavamiento del agua por medio de la palabra, that he might present her to himself, para presentársela a sí mismo, a glorious bride, una novia gloriosa, not having spot or wrinkle or any such thing, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, but that she should be holy and without blemish. sino para que sea santa y sin mancha. It is the word of God, Es la palabra de Dios, as we will see in our next study, como vamos a ver en nuestro siguiente estudio, that is instrumental in cleansing the church, que es el medio por el cual Dios limpia la iglesia and that is the basis of all true doctrine. y es el fundamento de toda verdadera doctrina. And that is, of course, why we do not consider Mormons or Jehovah's Witnesses or any other cult to be part of that one holy Catholic Church. Y esa es la razón de por qué no consideramos a los mormones, a los testigos de Jehová y cualquier otra secta como parte de esa iglesia universal y única. They hold doctrines that are outside the bounds of those historic Orthodox creeds of the church. Ellos sostienen doctrinas que están fuera de los límites de esas creencias ortodoxas históricas de la iglesia. And those historic Orthodox creeds of the church are based upon the words of Holy Scripture. Y esos credos históricos y ortodoxos de la iglesia están basados en las palabras de la Escritura. Those who object to the historic creeds of the church Aquellos que objetan los credos históricos de la iglesia do so because they do not want to be bound by the doctrines that have defined the church for almost 2,000 years. lo hacen porque no quieren estar ligados o atados a esas doctrinas que han guiado a la iglesia, han definido a la iglesia por casi 2000 años.
Often they will trumpet the cry sola scriptura as the basis for their objection to the creeds. Algunas veces ellos van a levantar el clamor de sola escritura como una objeción a tener credos, But it is never the Bible against the creeds. pero nunca la escritura está contra los credos. Those objections are the objection of one man or a small group of men Esas objeciones son objeciones que presenta un hombre o un grupo, un pequeño grupo de hombres against the testimony of the historic church throughout its history. contra el testimonio de la iglesia histórica a lo largo de la historia. Once you abandon those creeds, Una vez que se abandonan esos credos, you have given up the high ground to any cult se ha cedido ventaja a cualquier secta that promotes its teaching as being based upon Scripture. que diga que sus enseñanzas están basadas en la escritura. So purity of doctrine is the first way in which the church is holy. Así que la pureza de doctrina es la primera forma en que la iglesia es santa. The second way in which Vitzius notes that the church is holy La segunda manera en que Vitzius nota que la iglesia es santa is in regard to its way of life. tiene relación con su forma de vivir. Israel was set apart from the nations Israel fue apartada de las otras naciones by her rites of purification and ceremonies of cleanness. mediante sus ritos y ceremonias de purificación y lavamientos. So the Apostle Paul, Así que el apóstol Pablo, in speaking to the church in Corinth, in 2 Corinthians 6, hablándole a la iglesia en Corinto, en 2 de Corintios 6, regarding being unequally yoked together with unbelievers, acerca de no unirse en yugo desigual con los incrédulos, says, "Come out from among them and be separate. dice: salid de en medio de ellos y apartaos. Do not touch what is unclean, No tocad lo inmundo, no toquéis lo inmundo, and I will receive you. y yo lo recibiré. I will be a father to you, Seré vuestro padre, and you shall be my sons y ustedes and serán- daughters." y vosotros seréis mis hijos e hijas. The Apostle Peter quotes from the Old Testament, El apóstol Pedro cita desde el Antiguo Testamento, particularly those passages where God says to his people, particularmente aquellos pasajes en que Dios dice a su pueblo: "Be holy, for I, the Lord your God, am holy." sed santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Because God is separate from man in his sinlessness, Dado que Dios está separado del hombre en su ausencia de pecado, his holiness, su santidad, so then we are commanded to not live in conformity to the lust of the flesh, entonces nosotros estamos llamados a no vivir conforme a los deseos de la carne, nor are we to copy the ways of the world around us. ni a imitar las formas que tiene el mundo que nos rodea. The standard of God is holy. The standard of holiness is the holiness of God himself. El estándar para la santidad es la santidad de Dios mismo. Now, the third way in which Vitzius speaks of the church as holy Ahora, la tercera forma en que Vitzius habla de la iglesia como santa is in regard to the sacred protection under which she is placed. tiene relación con la protección sagrada bajo la cual ella está. To be holy, as we have seen, Como hemos visto, ser santo means to be set apart as God's special people and for God's special purposes. significa ser apartados como pueblo especial de Dios y para sus propósitos especiales. He promises throughout the Psalms Él promete a lo largo de los salmos to be the refuge, the defense, the high tower, ser el refugio, la defensa, la torre más alta, the rock of safety for his people. la roca de salvación para su pueblo. Jesus picks up that idea in Matthew 15 Jesús toma esa idea en Mateo 15 when he says, "I will build my church and the gates of hell will not prevail against it." cuando él dice, Mateo 16, que edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. With regard to his people, En relación con su pueblo, the psalmist writes in Psalm 105, verses 14 and 15, el salmista escribe en Salmo 105, 14 y 15, "He permitted no one to do them wrong. que no dejó que les hicieran daño. Yes, he rebuked kings for their sake, Sí, él reprendió a los reyes por causa de ellos, saying, 'Do not touch my anointed ones, diciendo: no toquen a mis ungidos and do my prophets no harm.'" y no dañen a mis profetas. Turning then to the subject of the holiness of the individual members of the church. Ahora, llevándolos a
al asunto de la santidad de los miembros individuales de la iglesia. Since the church is made up of individual members, Dado que la iglesia está hecha de miembros individuales, the church will not be holy la iglesia no será santa unless the individuals who profess the name of Christ are holy. a menos que los individuos que profesan el nombre de Cristo sean santos. The basis of the holiness of the church El fundamento de la santidad de la iglesia and of the individuals within the church y de los individuos dentro de la iglesia is the very holiness of God himself. es la santidad misma de Dios en persona. We do not take our cue with regard to holiness No midamos nuestra santidad, no midamos nuestra santidad, bien digo, from those around us. en relación a los que nos rodean. We do not compare ourselves with others. No nos comparemos con otros. God says, "Be holy, for the Lord your God is holy." El Señor dice, sean santos porque el Señor vuestro Dios es santo. And since that statement is found in both the Old Testament and the New Testament, Y dado que esa declaración se encuentra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, we see that the basis of our holiness vemos que el fundamento de nuestra santidad is unchanging. es inmutable. It is the unchanging character of God himself. Es el carácter inmutable de Dios mismo. In that statement, "Be holy, for I, the Lord your God, am holy," En esa declaración de sed santo porque el Señor vuestro Dios es santo, the little conjunction "for" la pequeña conjunción porque is the word that should take precedence in this sentence. es la palabra que toma relevancia en esa oración. The church's holiness and personal holiness La santidad de la iglesia y la santidad personal is rooted in the holiness of God himself. está enraizada en la santidad de Dios mismo. The prophet Amos writes, El profeta Amós escribe, "Can two walk together unless they be agreed? ¿pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? If you claim to be walking with God, Si tú dices estar caminando con Dios, that of necessity means that you are walking in holiness. entonces necesariamente eso significa que tú estás caminando en santidad. And if you are not walking in holiness, Y si tú no estás caminando en santidad, then you are not walking with God." entonces no estás caminando con Dios. Paul writes in 2 Corinthians chapter 7 and verse 1, Pablo escribe en 2 de Corintios 7, versículo 1, "Therefore, having these promises, beloved, por tanto, amados, dado que tenemos estas Let us- promesas, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfecting holiness in the fear of God." perfeccionando la santidad en el temor de Dios. The word "therefore" causes us to look back La palabra, por tanto, nos lleva a mirar hacia atrás en el texto and causes us to ask what this next statement is based upon. y nos lleva a preguntarnos en esta declaración que empieza ahora, ¿en qué está basada antes? What are those promises of which he speaks? ¿De qué promesas está hablando allí? The promises are those found in verses 16 and 17. Las promesas de las que habla se encuentran en los versículos 16 y 17. "I will dwell in them and walk among them. Habitaré y andaré entre ellos, I will be their God, and they shall be my people. y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. I will receive you. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartado, dice el Señor, I will be a father to you, y dice, lo recibiré y seré un padre para vosotros, and you shall be my sons and daughters." y vosotros me seréis hijos e hijas. Now, as further proof that our holiness is rooted in the holiness of God, Ahora, como una prueba adicional de que la santidad está basada en la santidad de Dios, there are two words in the Greek text of the New Testament hay dos palabras en el texto griego del Nuevo Testamento that are commonly used for holiness. que son usadas comúnmente para la santidad. The word hagios is usually translated as holy or holiness. La palabra hagios es usada, es traducida comúnmente como santo. The Greek word eusebios La palabra griega eusebeias is translated as godliness. es traducida como piedad. The word godliness occurs 9 times in the pastoral epistles. La palabra piedad aparece 9 veces en las epístolas pastorales. As for example, when Paul exhorts Timothy to exercise yourself unto godliness. Como por ejemplo cuando Pablo exhorta a Timoteo diciéndole, ejercítate para la piedad. So holiness is then Entonces la santidad
the image of God in us visibly expressed. La santidad es la imagen de Dios visiblemente expresada en nosotros. If one claims to be born of God, then Entonces, si uno dice haber nacido de Dios, there will be the desire habrá el deseo to see the expression of God in his or her life. de ver esa expresión de Dios en su vida. So having then established that our holiness as believers Entonces, habiendo establecido, dejado claro que nuestra santidad como creyentes and the holiness of a church as a whole y la santidad de la iglesia como un todo is rooted in the character of the God who is holy, está basada en el carácter de Dios, quien es santo, I want you to consider with me the distinction quiero que consideren conmigo la distinción that is made between being holy que podemos hacer entre ser santo and acting holy. y actuar de una manera santa. Nowhere in Scripture does it speak of God as acting holy. En ninguna parte de la Escritura se habla de Dios como actuando de manera santa. He is holy. Él es santo. Holiness is an attribute of God, not an action itself. La santidad es un atributo de Dios y no solo una acción por sí sola. It is an attribute out of which all of his actions flow. Es un atributo del cual fluyen todas sus acciones. To see the distinction between being holy and acting holy Entonces, ver esa distinción entre ser santo y actuar de manera santa. consider that the Pharisees were considered the holy men of Israel. Consideremos que los fariseos eran considerados los hombres santos de Israel. They acted holy, Ellos actuaban como santos, yet Jesus told them that they were of their father, the devil. pero Jesús les dijo que ellos eran de su padre el diablo. Holiness is not defined by what you do. La santidad no se define por lo que tú haces. Holiness is defined by what you are. La santidad se define por lo que tú eres. What you do will flow out of what you are. Lo que tú haces va a fluir de lo que tú eres en primer lugar. This is a hard concept to communicate Esto es algo difícil de comunicar, este concepto, because we live in a world that values action above character. porque vivimos en un mundo que valora primero la acción antes que el carácter. In our American political system, En nuestro sistema político estadounidense, very few ask about the character of a person running for office. muy pocos se preguntan acerca del carácter de la persona que está siendo candidata a algún cargo. If they did, no one could run for office. Y si ellos se preguntaran eso, nadie podría ser un candidato. Instead, they ask a very pragmatic question. En lugar de esa pregunta, ellos hacen otra pregunta muy pragmática. Can he or she get the job done? ¿Puede hacer el trabajo? Over the past 40 years of my own ministry, En los últimos 40 años de mi ministerio, I have had occasion to counsel a great number of people he tenido la oportunidad de aconsejar a muchas personas who have been encountering difficulties of one kind or another in their life. que han tenido una y otro tipo de dificultad en su vida. Inevitably, when they come to me for counsel, Inevitablemente, cuando ellos vienen a mí pidiéndome consejo, they will ask the question, ellos hacen la pregunta: what do I do? ¿qué hago? I do not ever remember a person asking me, No puedo recordar una persona que me haya preguntado: how can I be the person God wants me to be? ¿cómo puedo yo ser la persona que Dios quiere que yo sea? The thought of being is foreign to most people. Ese pensamiento de ser algo es ajeno a la mayoría de las personas. What is absolutely essential for us to understand Pero lo que es absolutamente esencial de que nosotros entendamos is that holiness is a state of being that leads to a practice of conformity to God. es que la santidad es un estado de ser que nos lleva entonces a una práctica que es conforme al Señor. I want to make clear that when I speak of holiness in this way, Quiero dejar claro que cuando hablo de la santidad en esta forma, I realize that Scripture speaks of what I will call objective holiness and subjective holiness. me doy cuenta de que estoy tratando con lo que la Escritura
habla de, o podríamos llamar, santidad objetiva y santidad subjetiva. Objective holiness is what God has done La santidad objetiva es lo que Dios ha hecho in setting us apart for himself. en apartarnos para sí mismo. It is a one-time act that takes place Es una obra hecha una sola vez, when God, in his sovereign mercy and grace, cuando Dios en su soberana gracia y misericordia that brings us to the place that we call out to him to save us from our sin. nos lleva a ese lugar donde clamamos a Él que nos salve de nuestros pecados. That is why Paul says that the temple, the church of God, is holy. Eso es lo que Pablo habla cuando dice que el templo, la iglesia de Dios es santa. Paul says in Ephesians chapter 1 and verse 4 Pablo dice en Efesios 1:4 that God chose us in Christ before the foundation of the world, que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo that we might be holy and blameless before him. para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Throughout the epistles of Paul, A lo largo de las epístolas de Pablo, Paul refers to God's people as holy and beloved. Pablo se refiere al pueblo de Dios como santos y amados. Paul writes in Colossians 3:12, Pablo escribe en Colosenses 3:12, therefore as the elect of God, holy and beloved. por tanto, como elegidos de Dios, santos y amados. 1 Thessalonians 5:27, 1 Tesalonicenses 5:27, Paul refers to the church as the holy brethren. Pablo se refiere a la iglesia como los hermanos santos. Subjective holiness, on the other hand, is progressive. Por otra parte, la santidad subjetiva es progresiva. It is the gradual cleansing of the heart, Es una limpieza gradual del corazón, the renewing of the mind, de una renovación de la mente, the purification of the motives behind the actions, una purificación de los motivos que están detrás de las acciones. and then bringing the actions into conformity with the Word of God. Y luego traer esas acciones para que sean conforme a la voluntad de Dios. It is this of which Paul speaks in 2 Corinthians 7:1 Es de eso de lo que Pablo habla en 2 Corintios 7:1, when he says, having these promises, beloved, cuando dice, por tanto, dado que tenemos tales promesas, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfecting holiness in the fear of God. perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Charles Spurgeon said of this subjective holiness, Charles Spurgeon dijo acerca de esta santidad subjetiva, it is the Spirit's work in the soul, es la obra del Espíritu en el alma, by which a man is made like God por la cual un hombre es hecho como Dios and becomes a partaker of the divine nature, y se torna en un participante de la naturaleza divina, being delivered from the corruption which is in the world through lust. siendo liberado de la corrupción que hay en el mundo por los malos deseos que hay en el mundo. So the conduct of holiness flows from the being of holiness. Así que la conducta santa fluye del ser santo. In other words, the subjective aspect of holiness En otras palabras, ese aspecto subjetivo de la santidad is the natural and normal result of the objective aspect of holiness. es el resultado natural y normal de ese aspecto objetivo de la santidad. Notice how Peter states in 1 Peter 1:15 and 16, Notemos como Pedro habla en 1 Pedro 1, 15 y 16, but as he who called you is holy, cuando dice, como aquel que os llamó es santo, so you also be holy sed también vosotros santos, sed in all your conduct, en toda vuestra manera de vivir. because it is written, be holy, for I am holy. Porque está escrito, sed santos como yo soy santo. The writer of Hebrews states it this way in Hebrews 10:14, El autor de Hebreos escribe en Hebreos 10, 14, for by one offering he has perfected forever que por una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre those who are being sanctified. a los que están siendo santificados. Being perfected forever is objective holiness. Ese que los hizo perfectos para siempre, esa parte es santidad objetiva. Those who are being sanctified refers to the progressive subjective holiness. Esa otra parte de a los que están siendo santificados se refiere a esa parte subjetiva de la santidad. Ian Murray, writing in his little book Evangelical Holiness, Ian Murray, escribiendo en su pequeño libro Santidad Evangélica,
makes this observation. hace esta observación. Holiness is the image of God visibly expressed. La santidad es la imagen de Dios visiblemente expresada. Holiness is God likeness. La santidad es la semejanza de Dios. Certainly, Christianity produces morality, Ciertamente el cristianismo produce una moralidad, but that does not come first. pero eso no es lo que viene primero. Holiness has first reference to what a person is before God. La santidad se refiere primero a lo que una persona es delante de Dios. It speaks of love for God, Habla de amor a Dios, reverence for God, reverencia hacia Dios, glorifying God. la búsqueda de la gloria de Dios. Spurgeon rightly states, Spurgeon correctamente afirma, holiness excludes immorality, la santidad excluye la inmoralidad, but morality does not amount to holiness necessarily. pero la moralidad no necesariamente quiere decir que uno sea santo. Each of you know very moral people, Muchos de ustedes conocen a gente que es muy moral, but that does not mean they are holy. pero eso no significa que sean santos. The reason for their morality La razón para que ellos sean morales is not that they desire to be like God, no es que ellos desean ser como Dios, but rather because it serves for them some temporal purpose. sino porque les sirve para algún propósito temporal. Some of you may even refrain from certain aspects of immoral behavior, Algunos podrían abstenerse de algún comportamiento inmoral, not because of a desire to be like God, no por el deseo de ser como Dios, but perhaps because of a desire to appear moral, sino quizá por el deseo de parecer morales, perhaps because of a desire to not suffer consequences. o quizá por el deseo de no sufrir consecuencias. Paul says that we are to perfect holiness in the fear of God. Pablo dice que debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. So how does the church be holy and not just act holy? Entonces, ¿cómo puede la iglesia ser santa y no solo actuar de manera santa? We do so by realizing first that holiness does not just deal with actions. Lo hacemos dándonos cuenta primero que la santidad no tiene que ver primordialmente con las acciones, It deals with the thoughts and the intents of the heart, tiene que ver con los pensamientos y las intenciones del corazón, the purposes and the aims of the heart, los propósitos y también las metas que se fija el corazón, the objects and the motives within our soul. los objetos y también los motivos que hay en nuestro corazón. Holiness goes into the caverns of the great deep of the soul. La santidad va hacia abajo, hacia las cavernas profundas de nuestra alma. This is what Jesus was expressing in the Sermon on the Mount. Eso es lo que Jesús estaba expresando en el Sermón del Monte. It is not enough to say, I don't murder. No es suficiente decir yo no he matado a nadie. What about the hatred that resides in the heart? ¿Y qué pasa con el odio que hay en tu corazón? It is not enough to say, I don't commit adultery. No es suficiente decir no he cometido adulterio. If we desire to be holy, we must do battle against the lust that resides in the secret places of the heart. Si deseamos ser santos debemos combatir contra esa lujuria que hay en los lugares secretos de nuestro corazón. When you encounter difficulties in your life, Cuando te encuentres con dificultades en tu vida, whether it be difficulties in the material, physical realm, ya sea dificultades que tienen que ver con lo material or difficulties in the emotional and spiritual realm, o dificultades que tienen que ver con lo emocional o espiritual, do not let your first question be, what do I do? que tu primera pregunta no sea ¿qué hago? That may simply be a question designed Quizá esa puede ser una pregunta diseñada to relieve the pain of the difficulty. para aliviarse del dolor de la dificultad. Instead, ask the question, En lugar de eso, haz la pregunta, what is God doing in me? ¿qué está Dios haciendo en mí? What does God want me to be? ¿Qué quiere Dios que yo sea? If you have an argument with your husband or your wife Si tienes una discusión con tu esposa o esposo or with another member of the church, o con algún miembro de la iglesia, don't ask the question first, no preguntes primero how do I solve this problem? cómo resuelvo este problema,
Or how do I get the other person to see things my way? ¿O cómo hago que las otras personas piensen como yo? Ask the question, what does God want me to see, Haz la pregunta, ¿qué quiere Dios que yo vea for which I need to repent, de lo que yo debo arrepentirme that I may become holy as God himself is holy? para que yo pueda ser santo como Dios es santo? Listen to the words of Jesus when he spoke to the scribes and the Pharisees in Matthew 23. Escuchen las palabras de Jesús cuando él habló a los escribas y fariseos en Mateo 23. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, For you cleanse the outside of the cup and dish, porque ustedes limpian lo que está por fuera del plato, but inside they are full of extortion and self-indulgence. pero en su interior están llenos de extorsión y relajo, libertinaje. Blind Pharisee, Fariseos ciegos. first cleanse the inside of the cup and dish, Primero limpien lo que está dentro del vaso y del plato, that the outside of them may be clean also. para que lo que está fuera del vaso y del plato también pueda estar limpio. Do you see how the outside follows what happens inside? ¿Ven cómo lo que está afuera sigue a lo que está adentro? Woe to you, scribes and Pharisees, Hay de ustedes, escribas y fariseos, hypocrites! hipócritas, For you are like whitewashed tombs that appear indeed beautiful outwardly, porque son como sepulcros blanqueados que se ven lindos por fuera, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. pero por dentro están llenos de huesos de hombres y toda impureza. I'm inserting something here. When the people of Israel returned from Babylonian captivity, Cuando el pueblo de Israel retornó, volvió del cautiverio en Babilonia, their primary task was to rebuild the temple and the walls of Jerusalem. su primera tarea era reconstruir el templo que estaba en Jerusalén. Yet after a good start on the walls, Sin embargo, luego de un buen comienzo en las murallas, they quit working on the temple. ellos dejaron de trabajar en el templo. The temple was not rebuilt. El templo no fue reconstruido. Instead, they began to work on building their own houses, En lugar de eso, ellos empezaron a trabajar en sus propias casas, neglecting the house of the Lord, abandonando la casa del Señor, which was a symbol of God's presence among them. que era un símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos. The prophet Haggai came proclaiming God's displeasure with them. El profeta Ageo vino proclamándoles a ellos que Dios estaba muy desagradado de esto, Because they had neglected the task of building the temple. porque ellos habían abandonado la tarea de reconstruir el templo. However, when Haggai came proclaiming the word of the Lord, Sin embargo, cuando Ageo vino y proclamó la palabra del Señor, his first words to Israel were, sus primeras palabras para Israel fueron: "Consider your ways." meditad en vuestros caminos. He did not say, "Start building." Él no dijo, empiecen a construir. He said, "Consider your ways." Él dijo, meditad en vuestros caminos. It was not a call to physical outward action. No era un llamado a un trabajo físico externo. It was a call to look to their hearts Era un llamado a mirar a sus corazones and to consider why they had neglected the temple. y a considerar por qué ellos habían abandonado el templo. God calls us today as members of the church, Dios nos llama hoy día como miembros de la iglesia. the temple of God that we are called to build first. El templo de Dios es lo que estamos llamados a construir primero. Consider your ways. Meditad en vuestros caminos. Is your heart in the right place with regard to personal holiness? ¿Está tu corazón en el lugar correcto en relación a la santidad personal? Are our motives and desires and our thoughts pleasing to God? ¿Son nuestros motivos, deseos y pensamientos agradables a Dios? Are we perfecting holiness in the fear of God? ¿Estamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios? We will be looking more at this in our next session, but the writer of Hebrews calls our attention to the reason for difficulties in our lives. Vamos a meditar un poco más en la siguiente sesión, pero el autor de Hebreos llama a sus destinatarios a ver que la razón de las dificultades de nuestra vida, As he considers and compares the discipline of God in the lives of his children, está relacionada con la comparación que hace de la disciplina de Dios en las vidas de sus hijos
And as he compares it to the discipline that earthly fathers bring into the lives of their physical children, Y la comparación que hace con de la disciplina de Dios con sus hijos con la de los padres de aquí de la tierra con sus hijos. he says in chapter 12, verse 10, Dice en Hebreos 12:10, "For they indeed for a few days chastened us, ellos, refiriéndose a los padres terrenales, en efecto nos castigaron por pocos días, por as pocos- seemed best to them. como les parecía mejor. But he for our profit, Pero Él, Dios, para nuestro beneficio, that we may be partakers of his holiness." lo hace para que podamos ser partícipes de su santidad. A few years back, Algunos años atrás I sat with a deacon in our church who was dying of cancer. me senté con un diácono de nuestra iglesia que estaba muriendo de cáncer. He knew that he was leaving his wife of almost 50 years. Él sabía que estaba dejando una esposa de cerca de 50 años. He knew he would be leaving children and grandchildren that he loved dearly. Sabía que estaba dejando hijos y nietos que él amaba mucho. He would be leaving the church that he had pledged himself to serve. Él estaba dejando la iglesia con la gente que él había servido. I went to speak to him to encourage him, Yo fui a hablar con él para animarlo, but he encouraged me. pero él fue quien me animó a mí. He said to me, "Pastor, Él me dijo, pastor, I know why God has brought this into my life. yo sé por qué Dios ha traído esto a mi vida. He has chastised me, Él me ha castigado, not for any sin I have committed, no por un pecado que haya cometido, but in a way that a father disciplines his child, sino en la forma en que un padre disciplina a su hijo, that I might become more and more a partaker of his holiness." para que yo pueda ser más y más participante de su santidad. Brothers and sisters, holiness is not something that is achieved through hard work. Hermanos, hermanas, la santidad no es algo que nosotros logramos con un gran trabajo, un gran esfuerzo. It is not achieved through gritting our teeth and trying harder. No es algo que logramos apretando nuestros dientes y intentando más fuerte. It is first of all a work of God in our soul. Primero que todo es una obra de Dios en nuestra alma. And then it is a submission of our lives to the Holy Spirit of God. Y luego es una sumisión de nuestras vidas al Espíritu Santo de Dios. It is a willingness to receive whatever He brings into our lives, Es una disposición a recibir lo que sea que Él traiga a nuestra vida, knowing that He is a loving Heavenly Father sabiendo que Él es un Padre amoroso, celestial, and that He is at work in us y que Él está trabajando en nosotros in every en circumstance toda circunstancia to make us partakers of His holiness. para hacernos partícipes de su santidad. He is working in us Está trabajando en nosotros that we might perfect holiness in the fear of God. para que podamos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Let us pray. Oremos. Our Father and our God, Señor nuestro y Dios nuestro, would you work in us this morning por favor, obra en nosotros en esta mañana, that we might be about that task of perfecting holiness in the fear of God, para que nos entreguemos a esa tarea de perfeccionar la santidad en el temor de Dios, knowing that it is not something we can do in our own strength, sabiendo que no es algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas, but only as your Holy Spirit empowers us. sino solo en la medida que su Espíritu Santo nos capacita para eso. Thank you that you have called us unto yourself, Gracias porque nos ha llamado a usted, that you have set us apart as your holy church. de que nos ha apartado como su iglesia santa. Father, make our desire to be holy Padre, haga que nuestro deseo sea ser santos, as you, the Lord our God, are holy. como usted, nuestro Dios, es santo. We pray this in the name of our holy Lord Jesus Christ. Oramos esto en el santo nombre de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.